Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias al Instituto Interamericano. Para mí es un honor compartir este panel con los colegas. Y preparé una breve intervención para tratar un poco de precisar la especificidad de este fenómeno de reversión democrática por el que podría estar atravesando México. Y para ello, para tratar de precisar esa especificidad, me voy a permitir hacer algunos contrastes. Por un lado, con lo que fue el régimen del PRI, el régimen posrevolucionario, y por el otro lado también con un caso que siempre está en la mente de muchas personas, a mí por lo menos me preguntan mucho sobre si México está o no en una senda como la que estuvo Venezuela. Entonces me voy a permitir hacer esos dos contrastes, decir en qué se parece y en qué no se parece lo que está pasando con el gobierno de López Obrador, la dirección hacia la que parece encaminarse, tanto en lo relativo al régimen posrevolucionario mexicano como a lo que pasó en Venezuela con el chavismo. Lo primero que me gustaría decir es que respecto al caso venezolano, López Obrador, digamos, o el gobierno o el régimen que pretende instaurar Andrés Manuel López Obrador se parece a lo que pasaba en Venezuela al principio del gobierno de Chávez, me parece fundamentalmente en tres aspectos. El primero de ellos es el colapso del sistema tradicional de partidos, particularmente en el caso mexicano, lo que llamamos el sistema de partidos de la transición, que eran, pues, por un lado, el PRD, que era el partido de izquierda, por el otro lado, el PAN, que era el partido de derecha, y el PRI, que habitaba en el centro más que por su ideología, por su indefinición o por su flexibilidad ideológica. Ese sistema de partidos en México, sobre todo a raíz de los malos resultados o de los resultados insatisfactorios que produjo tanto el cambio de modelo económico en las décadas del 80 y los años 90, como el proceso de transición a la democracia, sobre todo en la década de los 90, ese sistema de partidos empezó a acusar como un pronunciado descrédito que se aceleró sobre todo en la presidencia de Enrique Peña Nieto y, en mi opinión, en particular con el llamado Pacto por México, un acuerdo entre las dirigencias de los tres partidos junto con el presidente Peña Nieto que permitió impulsar una serie de reformas modernizadoras que prometieron mucho, pero cuyos resultados, pues como suele suceder, no llegaron con la celeridad ni con la contundencia, digamos, que la promesa de alguna manera anticipaba, y que, digamos, terminó por destruir la credibilidad de los partidos de oposición, en ese caso el PAN y el PRD, como oposiciones viables. Y eso dejó al partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena, realmente como la única oposición creíble para buena parte del electorado en términos de ser una opción para emitir un voto de castigo contra lo que fue el gobierno de Enrique Peña Nieto. No es que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador haya conducido al colapso del sistema de partidos, es más bien que el colapso del sistema de partidos explica en muy buena medida el ascenso y sobre todo la magnitud de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Ese sería como un primer parecido con el caso venezolano. El segundo me parece muy claro lo que se ha dado a llamar la retórica populista, la formulación del conflicto político como un enfrentamiento entre un pueblo moralmente bueno y élites rapaces o corrompidas, en los términos de Andrés Manuel López Obrador, la mafia del poder. Es eso por un lado, son los dos grandes actores del drama o de la épica política. Una cierta promesa de redención respecto a ese problema o a esa separación entre el pueblo y su clase dirigente. Y en tercer lugar, por supuesto, pues el papel del líder carismático, demagógico, pues que enarbola de alguna manera esa promesa, ¿no? Esos serían los parecidos que yo vería con el caso venezolano. Sin embargo, me parece, yo pondría un poco más de énfasis en las diferencias con el caso venezolano. En primer lugar, a diferencia de Hugo Chávez, Andrés Manuel López Obrador no es ni ha sido nunca un outsider político, ¿no? Ha sabido jugar ciertamente con una cierta identidad o un discurso de outsider,
pero él siempre ha sido parte del sistema político. Él siempre estuvo en el PRI, ha fundado 2 partidos políticos, el PRD y Morena, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, en fin, ha jugado, siempre ha tenido una larga trayectoria política dentro del sistema, y más que ser un outsider como lo era Chávez, para decirlo, digamos, en inglés, es como el outsider from within, ¿no? Porque en eso sí, pues ha querido jugar esa carta y ha sido creíble, ciertamente, en lo que la juega. En segundo lugar, me parece que la gestión de López Obrador hace muy evidente el hecho de que en realidad no es un estatista en el sentido antiguo que le dábamos al término o en el sentido de los antiguos populistas. Lejos de hacer más grande o más fuerte al Estado mexicano, López Obrador lo que ha hecho ha sido desmantelar instituciones, ha sido recortar presupuestos. En México se ha acuñado ahora un término que se llama austericidio, precisamente para describir el efecto de las decisiones y las políticas del presidente sobre la administración pública. No es un estatista como Chávez, en todo caso es un nacionalista, pero que frente a él resulta, la verdad, y de modo desconcertante, bastante conservador. No tiene para nada la radicalidad, la ambición de ese cambio profundo, de ese hombre nuevo, de alguna manera, que ha animado a los líderes Se queda un revolucionarios minuto. de la historia, o a Chávez, ¿no? Y por último, creo que también la situación es diferente porque es imposible explicar el ascenso del chavismo sin remitirnos a 2 situaciones muy concretas. Por un lado, el alto precio del petróleo y la cantidad de recursos que eso le dio al presidente Chávez para rehacer completamente el sistema político venezolano. El problema que tiene López Obrador precisamente es que no tiene dinero. Es un gobierno muy pobre y que además se ha dedicado de alguna manera a minar su propia capacidad. Y por último, desde luego, creo, la vecindad con Estados Unidos. Más allá del caso de Donald Trump, que es un presidente ciertamente anómalo, el efecto moderador que ha ejercido y va a seguir ejerciendo sobre la presidencia de López Obrador el acuerdo comercial que México tiene con Estados Unidos. Quizás dejo para una segunda intervención entonces la comparación de las semejanzas y diferencias del régimen de López Obrador con el régimen del PRI, el régimen posrevolucionario, y bueno, pues aquí me quedo. Muchas gracias.